Hola, soy Fabián Tellez, entrenador de Liga Femenina 1. Bueno, antes de nada, dar la enhorabuena al CINE por la iniciativa en estas charlas y agradecer expresamente a todos los compañeros que han ido compartiendo conocimiento a través de ellas. En esta de hoy lo que vamos a intentar es hablar de posibles formas de atacar el pick and roll a nivel táctico. Entonces, bueno, comentaros que la idea nace de un artículo que en su momento escribimos ya hace 5 años, Tony Valle y yo, en el que hablábamos de una posible metodología en el aprendizaje del bloqueo directo, y la última parte del artículo se basaba en la fase de juego colectivo, es decir, en las diferentes estrategias que teníamos los entrenadores eh, para poder desarrollar un juego ofensivo a partir del bloqueo directo, ¿no? Entonces pensamos que dos formas que nos permitían desglosar todas las variantes que podíamos tener a partir del juego de bloqueo directo podían ser dos criterios que en este caso definimos como castigar y evitar. Entonces, comparto pantalla y empezamos charla. Bien, como os decía, estos dos criterios estratégicos nos servían para englobar las distintas propuestas ofensivas que a nivel táctico podíamos hacer ante una defensa del pick and roll. Estrategias, por tanto, para castigar, que sería el primer criterio, y que estarían basadas en situaciones de juego colectivo orientadas a castigar un determinado tipo de defensa del pick and roll que asumimos que nos planteen. Es decir, la defensa en sí del rival se va a dar y a partir de ahí nosotros hemos de encontrar situaciones en el juego para poder castigarla. Y el segundo criterio que nos sirve para diferenciar todos estos recursos ofensivos sería el de evitar la defensa. Situaciones de juego colectivo orientadas a impedir que la defensa del pick and roll pues llegue a producirse. Estos serían los dos criterios que desde el punto de vista de Tony Valle y mío nos servían para englobar todas las distintas posibilidades que se podían dar a nivel estrategio ante la defensa del pick and roll. Una idea que a nivel particular he ido desarrollando y que me servía para orientar un poquito o parte de lo que era la estrategia de plan de partido durante la semana ante un posible rival. Es decir, dentro de nuestro book táctico, poder diferenciar entre situaciones que nos permitían castigar la defensa que se daba en concreto del pick and roll o, al contrario, intentar evitar esa defensa. Vamos a poner ejemplos que será mucho más claro verlo en vídeo. Bien, la primera es una situación pues, contra show o contra un high flat, es decir, una defensa agresiva, y lo que iremos viendo son cortes. No me voy a detener en todas las diapos para intentar no hacerlo más largo de lo que la charla puede salir, y sí que iré comentando cada corte, intentando dar los inputs que a mi modo de ver me parece que pueden ser significativos. Bien, primer criterio sería castigar el show con un short roll, diferenciando entre el lado de 1 y el lado de 2. Como os digo, al visionar el vídeo podéis ir atrás o podéis deteneros un poquito en la diapo, que os sirve como resumen. Yo no me voy a detener mucho por lo que os comentaba de intentar no alargarme demasiado en la charla. Bien, un diagrama, siempre parto de un primer diagrama que nos sirve como inicio del sistema y que intente ser común para que sea más fácil seguir la charla. Y bueno, es un zipper y a partir de aquí jugaremos un pick and roll haciendo un spacing diferente en función de lo que nos interese, ¿no? En este caso es una idea, la idea principal es continuar entre líneas. ¿Vale? ¿Para qué? Para castigar el show. Vale, castigar el high last, en este caso el high flat, perdón, ganando la espalda hacia el aro, ¿no? Fijaos, aquí intentamos castigar lo que comentábamos, un last muy subido, en este caso ganando la espalda con el hombre del córner. En esta situación lo que hacemos es mantener, en vez de ganar la espalda, hacer larga la recuperación ganando esquina y por tanto obligar a hacer una recuperación muy larga al jugador que hace X out en el lado débil de balón.
Esta situación me parece interesante porque no es un show roll en sí, sino que el rol es un poquito más profundo de lo que sería el roll show, el show roll, perdón, y lo que me parece interesante de la acción es el pivote dorsal de Tomic, que le permite generar una ventana de pase. Para mí esta idea, no sé si a conciencia o no, o al final muchas veces esto no lo dan los recursos que tienen los mismos jugadores, ¿no? Pero me parece interesante, puesto que en este tipo de defensa en el que hacemos una defensa muy agresiva, muy subida, en este caso un show agresivo a balón, la función de este jugador que está en el LAS es intentar hacerlo subido, primero para intentar molestar, ¿no? y ensuciar lo que es la caída del grande, y segundo, la segunda responsabilidad de este hombre es intentar ensuciar lo máximo posible los posibles pases. Entonces, jugar un rol con pivote dorsal, es decir, de espaldas al aro, le permite generar esta ventana de pase limpia de los brazos del defensor. Segunda acción con la misma idea, en este caso jugando un pase al high wing. Castigar el las invertido. Bueno, me detengo aquí un momento, ¿no? Aprovechando la charla que hizo pues hace ya semanas Jaume Ponsarnau, en el que hablaba de qué pasa cuando queremos ser agresivos y es en el lado de 2 la salida del jugador y por tanto lo normal es que el las tendría que venir del lado débil, pero entonces dejamos demasiado el espacio de tiro libre para este jugador, ¿no? Entonces jugamos una situación que yo llamo las invertido, ¿no? Que es que este jugador del mismo lado fuerte, que normalmente no ayudaría, lo que hace es ayudar. Bien, vamos a ver una primera acción que sería castigarlo directamente con el jugador de esquina. Este jugador en defensa, que pasaría a ser como una especie de buyout, tendría que cerrar aquí para hacer una segunda ayuda, pero es muy difícil llegar, ¿no? Si se juega en tiempos. Vale, entonces sobre esta situación de continuar entre líneas, me parece interesante y más jugando contra este las invertido, el jugar una situación de triangulación. Como veréis luego en la imagen, me parece que es potente porque normalmente ese jugador no opta por defender agresiva la línea de pase. Si directamente en vez de dar el pase al short roll que nos comemos al jugador del as porque sabe que tiene que salir muy agresivo, lo que hacemos es dar este pase al high wing del lado fuerte, lo que se produce es una incertidumbre para este defensor de qué hacer, ¿no? Es decir, si he anticipado el pase esquina es imposible defenderlo, si no he anticipado y me he quedado en un espacio intermedio esperando el vuelo de balón y este balón llega al short roll, ya no tengo capacidad para ensuciar el pase y ahí podemos jugar tanto espaldas como un pase a esquina y es imposible, bueno, es muy difícil la recuperación. Lo vemos en imagen. Fijaos, al llegar el pase, este jugador no puede anticipar. Cuando quiere recuperar, se produce una situación de ventaja que también se hubiera visto aumentada si en este caso Pierre hubiera ocupado la esquina. Tenemos alguna situación más de este tipo. Seguro que esta la recordamos todos, ¿no? Es decir, jugar con el show roll, pero no con un pase directo, sino con una triangulación. Bien, una idea más que me parece también interesante es la de poder elegir el spacing para el short roll. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que muchas veces podemos provocar, como en el caso en que vamos a ver en la imagen, ahora veremos, a partir del pase en esquina, buscar un primer pase en un mano a mano o simplemente situar un bloqueo alto para invitar a pasar por debajo. ¿Qué queremos con eso? Elegir una situación de repique para poder obtener el espacio que nosotros queremos más beneficioso. En este caso, nosotros creemos que lo más beneficioso es el short roll. Para ese short roll, trabajar sobre la continuación en el lado donde solo hay un defensor es más positivo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es
un recurso táctico que es provocar que el jugador pase en under para que luego vaya tocado y obligue a salir al interior y tengamos una claridad mayor en el short roll del grande. Lo vemos. Seguimos viendo ideas sobre situaciones de defensa agresiva, ya sea con un high flat, ¿no? o con un show, que es castigar la posición defensiva del last. En este caso, a nivel estratégico, lo que hacemos es jugar una situación de Iverson Cat. ¿Para qué? Para que, en este caso, Kino vaya con retraso a la hora de ejercer de last cuando se produce el bloqueo directo. Kino se da cuenta, intenta llegar, pero evidentemente es muy difícil llegar en tiempos. Otra idea para castigar lo mismo la defensa de este las es utilizar el rol del interior sabiendo que va a provocar una situación de ayuda en el lado débil, lo cual va a generar un 2 contra 1 de ventaja para el ataque. Es decir, jugamos un bloqueo directo, pero el foco del ataque realmente es el indirecto que jugaremos de forma consecutiva. Aquí veremos cómo me parece que es Kurbanov. A partir de aquí veréis cómo cambia los pies porque tiene que quedarse con ese rol y por tanto ya no está preparado para perseguir y llegar al tiro liberado. A veces incluso que solo el hecho de que haya un bloqueo directo va a provocar que este jugador ya no esté preparado para la siguiente acción. Es decir, en este caso ni siquiera estamos haciendo un rol al aro, sino que se va a intentar jugar una situación de pop, ¿no? O de pop-in intermedio para un tiro de media distancia. Bueno, el foco del ataque en este caso de Zalgiris no es ese, sino que es un señuelo para intentar jugar una acción en lado débil. Vemos que ya hemos conseguido cambiar los pies del defensor y por tanto no llega al tiro exterior. Otra situación de España, en este caso de Sito, fijaos este interior cómo se retrasa para ayudar en la caída y cómo llega tarde. Vamos pasando, vamos viendo diferentes formas de lo que sería este primer criterio que os iré recordando para no perder el hilo de lo que es la charla, que es el castigar. En este caso, un back screen, ¿no? lo que llamamos el Spain Pick and Roll. Vemos el gráfico, no tiene más, y a partir de aquí vemos situaciones. En este caso, jugamos un bloqueo entre interiores. Me parece interesante, muchas veces se puede producir esta situación de cambio defensivo, se tiende a cambiar en defensa con los dos grandes, con lo cual esta situación, si la convertimos en un pin down, es decir, si este jugador en la caída ya no está pensando en él, sino que está pensando en el interior que ha bloqueado, tenemos un tiro a mi modo de ver cómodo o una ventaja con un extra pasa esquina. La otra situación que me parece interesante a nivel de anclajes, cuando hablamos de anclajes son recetas que podemos dar a los jugadores y que les sirven para reconocer patrones comunes en el juego que se pueden encontrar. Esto es importante porque al final se generan automatismos que ayudan a la anticipación y evidentemente si un jugador es capaz de anticipar lo que puede venir, la reacción o la respuesta ofensiva es mucho más rápida y más eficiente, ¿no? En este sentido, ¿qué queremos decir? Si nosotros sabemos que en un porcentaje alto de los casos esto se va a resolver defensivamente con un cambio, está bien que el jugador, el pequeño, sepa que una primera ventaja va a ser él en 1 contra 1, es decir, que se va a generar una situación de aclarado, puesto que el bloqueo, si se hace efectivo, no habrá nadie ayudando, ya que este jugador está pendiente de la caída del grande. El anclaje, por tanto, sería, si estamos jugando el Spade Pick and Roll, ¿no? El back screen entre grandes, que el jugador de balón sepa que una primera opción clara es su penetración. Ahora estamos hablando de un back screen entre exterior e interior y la ventaja con nuestra pasa esquina.
Otra situación igual y ventaja en el desbloqueo para el tiro. Una última situación y lo mismo, igual que antes dábamos un anclaje en función de quién hacía el back screen en el Spain Pick and Roll, en este caso cuando es el pequeño, pues lo que se suele resolver en defensa si hay comunicación entre estos dos exteriores es un cambio defensivo. El cambio defensivo al final lo que va a provocar es que si este jugador es capaz de atacar, no solo tiene, como hemos visto, la posibilidad de pasar al desbloqueo del pequeño, sino encontrar al grande en el rol. ¿Por qué? Por lo que hablamos, porque realmente el cambio defensivo se produce entre pequeños. Y quien tiene que recoger la caída si el interior no anticipa de alguna forma es este jugador. Por lo tanto, aquí el anclaje sería si puedo atacar y decido no pasar al desbloqueo del pequeño, sé que al grande lo voy a encontrar de una forma u otra. Bien, vamos a algunas variantes del Spin Pick and Roll. Con esta misma idea, la que hace Chus con Tenerife, que me parece muy interesante, que es un fake del pick and roll para convertirlo en un flare. Aquí lo vemos, fijaos, ahora lo veréis más ralentizado con el flash, pero fijaos como este jugador está pendiente de intentar cambiar con el pequeño y aquí se produce un punto de descomunicación en defensa. Y la acción, que en principio era un back screen, se convierte en un fake para jugar un flare. También me parece muy interesante cómo además se libera este espacio de forma que la caída posterior del grande se daría sin realmente hubiera un last en defensa. Bien, y otra opción que también me parece interesante, distinta, estamos hablando, insisto, en castigar, es decir, vamos a dejar que la defensa, vamos a dejar a nivel estratégico, vamos a permitir que la defensa haga lo que quiera hacer, es decir, que salga agresiva y vemos formas diferentes de poder castigarla. En este caso, lo que vamos a hacer es un slip con el bloqueador, es decir, con el pequeño, para generar una triangulación. Es una opción que hemos podido trabajar mucho los entrenadores, que es intentar castigar pues con un deshacer del bloqueador, del grande, y con una triangulación rápida, ¿no? ¿Qué es interesante en esta situación de Spin Pick and Roll? Pues que vamos a triangular realmente con el jugador que tendría que hacer del as, por decirlo así, que es el jugador más cercano al aro. Con lo cual se convierte que al final el as no existe. Y no solo eso, sino que como vienes de una posición en la que la defensa no puede anticipar la defensa del pequeño, ¿me entendéis? Lo estoy subrayando con el cursor, ¿no? Lo estoy marcando con el cursor. Como no puede anticipar, al salir desde aquí generamos una línea limpia de pase, es decir, la triangulación se va a producir en tiempos y limpia, es decir, sin oposición de la defensa. Fijaos, va a jugar aquí el slip, se abre y el interior cae limpio. Bueno, me parece una situación interesante y quería mostrarla. Otra idea diferente también para atacar situaciones de defensa agresiva. En este caso, para mí es importante subrayar que sería una situación de high flat y no de show, ¿vale? Que es la de intentar generar 3 líneas de pase. Lo vemos en el gráfico, creo que primero hay, perfecto. ¿Vale? No está dibujada, pero las 3 líneas realmente de pase serían la que tengo a mi espalda, evidentemente del exterior, la que tengo que no está dibujada en el short roll, por ejemplo, o en la caída del grande, y luego una que vamos a generar por la espalda. Esta me parece interesante porque no todos los equipos son capaces de jugar con 4 jugadores abiertos cuando se produce el pick and roll, ¿no? Y entonces encontrar una ventaja para generar un 2 contra 1 aprovechando esta línea de pase, me parece que es, que genera facilidad al ataque. Lo vemos. Primero lo vamos a ver generando esta tercera línea con interiores, como veis aquí, para un tiro de espacios cortos. Una situación igual jugando un duck-in por parte de este jugador. Es decir, ¿de qué aprovechamos? Aprovechamos que su marca está pendiente de la caída.
Fijaos que han colapsado zona. Al estar pendiente de la caída, se tiene que intentar recuperar el eje en vez de estar por su hombre. El hecho de recuperar el eje para estar preparado por si el balón llega aquí, al roll, hace que facilite la acción de sellar del duck-in de su par. Otra acción diferente es buscar el pase al short roll y encontrar un segundo pase en la esquina. Y una tercera opción sobre la misma idea es, hemos arrastrado intentando generar una posible línea de pase, es decir, 3 líneas de pase, y lo que hacemos es jugar la espalda ganando a este jugador la línea de fondo. Bien, sobre la misma idea, algo interesante que en su momento comentamos mucho con Tony cuando hacíamos el artículo, es esta idea que utilizó ya hace muchos años Xavi Pascual, que para mí o para nosotros en esto es una referencia a nivel europeo de lo que es siempre ir un paso por delante a nivel táctico. En este caso están jugando contra Caja Laboral. Lo que hace Caja Laboral aquí es que, primero, en la esquina tienen a Víctor, entonces jugar esa situación de 4 espacios abiertos, al ser Víctor Sada no una amenaza clara desde la línea 675, facilitaba que el jugador que estuviera en las pudiera recoger fácilmente el rol. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, señalar antes de seguir en la exposición en ataque, bueno, esta intención en defensa de Caja Laboral, que es la de intercambiar entre los dos jugadores del lado débil, de forma que el grande pueda recoger el rol. Y si veis, Marcelinho, fijaos, suelta a Sada y se viene con Morris, que es quien es realmente amenaza exterior. Bien, ¿cómo lo resuelve Xavi esto? Que me parece pues una idea genial. Bueno, pues con este concepto que hemos llamado generar 3 líneas de pase. Es decir, Víctor, en vez de mantener esquina, lo que va a hacer es generar una línea de pase por el fondo. De esta forma, lo que haremos es forzar un 2 contra 1 contra el grande. ¿Lo vemos? Bien, pasamos a otro tipo de defensa, la defensa de switch. Lo mismo, no voy a quedarme mucho aquí porque lo podréis ver con calma al parar la imagen si lo queréis utilizar como un poquito como guía de las imágenes que vemos a continuación, y yo aprovecho y las voy comentando mientras las vemos. Bien, situación de castigar el switch. Bueno, aquí en este caso, una situación a nivel de táctica individual, que es que este jugador lo que va a hacer es deshacer, que es una forma, ¿no? Es decir, jugar un split aquí para que no se pueda producir el cambio, es decir, Abrines tendría que recoger al grande, él lo que va a hacer es deshacer, pero al mismo tiempo a nivel estratégico lo que hacemos es evitar que haya un las o dificultar la acción defensiva del las jugando un bloqueo indirecto. Entonces es una acción, por decirlo así, inversa a la que habíamos visto antes, es decir, el foco del bloqueo indirecto es un falso foco, es decir, no buscamos una salida del indirecto. Lo que estamos buscando es castigar el cambio defensivo con el deshacer del grande. Pero, al mismo tiempo, lo que hacemos es inhabilitar al las desde el lado débil. Lo vemos. En este caso me parece que era Pedro, ¿no? Lo que anticipa es que ante los últimos 10 segundos Barça posiblemente vaya a cambiar y se genere una ventaja en esa situación del interior. Otra situación distinta que se está jugando muchísimo es la situación esta de ghost screen, ¿no? Que es la de bloqueo entre dos exteriores, ¿no? ¿Qué se suele producir? Pues en este caso se produce un fallo en la comunicación. En este caso, además, lo que se está jugando es un bloqueo previo al pequeño que va a hacer de bloqueador en el ghost screen, lo que hace que en este caso Leonard vaya tocado. Cuando vas tocado y se va a producir un segundo bloqueo, se tiende todavía más a decir en el último momento, aunque ese no era el objetivo, es mandar un cambio defensivo. Bueno,
aquí se produce un fallo de comunicación y se consigue liberar al tirador. Fijaos cómo se queda este defensor y ni cambia, o si cambia, cambia tarde, con lo cual Alex tiene el tiro liberado. Otra situación que vamos a ver ahora es cuando se produce realmente el cambio. Aquí hemos visto dos situaciones anteriormente en que se produce, por decirlo así, un fallo de comunicación, ¿no? En este caso no. En este caso se produce o se va a producir el cambio defensivo, pero con la comunicación del cambio podemos jugar a favor en ataque. ¿Qué quiere decir? Que normalmente este jugador, de defender, de tener una posición equilibrada delante del balón, va a cambiar la orientación de los pies y va a ofrecer una posibilidad de reject al jugador de balón. Lo vemos, punto de comunicación en el que se produce el cambio de pies para intentar salvar el bloqueo. Aquí lo mismo. Fijaos en el último momento cómo cambia los pies y se produce una situación de aclarado para el exterior de balón. Una situación diferente, ¿no? Jugar el bloqueo con un grande y en vez de hacerlo rolar para luego dejar espacio al pequeño y poder atacar, es generar un espacio de split para que el jugador de balón pueda romper entre medios. El giro dorsal facilita esta situación generando un espacio de entrada y sin ayuda del grande. Bien, una forma distinta de castigar también este switch es jugar el repick al cambio. ¿Qué quiere decir repick al cambio? Nosotros vamos a jugar a nivel espacial permitiendo que se produzca el cambio defensivo y dejando caer al pequeño por debajo de lo que es el grande. La ocupación de espacios, como veis, no es arbitraria. Nosotros queremos generar aquí un espacio en el repick de aclarado. Lo que vamos a hacer es jugar este efecto que Tony y yo llamábamos peonza, que es del interior, haciendo un primer bloqueo y un repick, pero un repick a su propia marca, ¿no? Es decir, al pequeño que se ha quedado con él, generando, como veis aquí en el gráfico, una situación de aclarado en el que si ayuda a este jugador ya no hay posible recuperación a esquina y si no ayuda tengo la penetración. Vemos precisamente con el equipo de Tony alguna situación que me parece que se ve claramente. Primer bloqueo, veis el cambio, segunda situación, aquí penetración. Lo vemos de nuevo, un poquito más detenidamente. Fijaos cómo la jugadora, con ese repick a la propia marca, genera el aclarado para la jugadora de balón. Una situación más, aquí no es tan contundente Betty, que es la bloqueadora, tendría que caer un poquito más abajo, pero la acción creo que se ve. En masculino no he conseguido verla, aquí os pongo una acción que me parece que la intención es esa, o podría ser esa en la situación de repick, para que también la tuvierais. Bien, una forma también distinta de castigar es la situación del switch desde el exterior, es generar automatismos, en este caso códigos praxémicos que, bueno, yo llevo utilizando desde hace unos años con mis equipos, en el que el criterio es buscar al mejor tirador, ¿no? Entonces, os pongo los gráficos porque es importante que entendamos, bueno, es importante para seguirlo, que entendamos la idea. Voy a jugar ese bloqueo directo y voy a generar un pase a mi espalda. En ese momento se activará o no el código praxémico que siempre lo activará el jugador que ha jugado ese bloqueo directo. Lo vemos en el siguiente gráfico. Vale, una primera situación sería que el jugador, el código praxémico es la expresión corporal que utiliza el jugador para activar una acción de juego ofensivo, ¿no? En este caso lo que hace el jugador es mantenerse por debajo, como veis aquí, generar espacio por debajo de la línea de balón, lo cual implica que este jugador libere esquina y que este jugador que ha recibido el pase busque un 1 contra 1 para provocar la ayuda del grande, que una vez que ha soltado el balón tiende no a relajarse, pero sí a hundirse un poquito más en defensa para estar más cómodo. Bien, ¿por qué digo que el criterio es del tirador? Porque en este caso
con este código que activa, en este caso el jugador el 3, lo que hace es convertirse en protagonista. En este caso sería el 3, el jugador, el mejor tirador, ¿no? O el que es más amenaza desde el 675. Por el contrario, una forma de activar un código praxímico diferente sería que una vez hemos dado el balón a 1, 3 juegue por encima del balón. Es decir, como veis aquí en el gráfico, como veis aquí ya lo diré, en el texto, ¿vale? Lo que hacemos es generar espacio por encima de la línea de balón. ¿Eso qué hace? Eso lo que implica es un retorno de pase, un boomerang pass. Y en este caso el protagonista es 1. ¿Qué implica? Pues en este caso que 4 sea el jugador que tiene que liberar la línea. Es decir, una misma idea, buscar castigar en el 1 contra 1 al grande de una forma distinta, en la segunda directamente en el 1 contra 1 y forzar la ayuda del pequeño, en la primera, pues buscar el 1 contra 1 para forzar la ayuda del grande. ¿Y cuál es el criterio que utilizamos? Pues buscar a nuestro mejor tirador. Ahora vemos un ejemplo de Valencia. Pongo ejemplos y no doy por sentado ni lo que quiera hacer aquí, en este caso, ni Jauma, ni quien, o Pedro, o quien sea. Es decir, aquí el mecanismo de automatismo para atacar el bloque directo es claro, es la idea que os he mostrado. Yo aprovecho esa idea para intentar establecer un código praxémico que nos permita buscar a quién para nosotros es el mejor tirador. En este caso, vuelvo a decir, no me interesa señalar si el mejor tirador es Guillem o si es Rafa. ¿Vale? Damos por sentado que en este caso, por ejemplo, es Guillem, ¿no? Ellos buscan esta situación, ¿vale? Y ahora se genera tanto el liberar el espacio de esquina como el 1 contra 1 para el tiro de Guillem. Sí. Otra acción, igual, bloqueo directo, ¿vale? Y 1 contra 1 para forzar la ayuda al grande y tener el tiro de Guillem de nuevo solo. Otra situación distinta que me parece interesante es, fijaos, no se ha producido ni el bloqueo directo, es decir, estaría por encima o sea, por encima no, pero no es el objeto de la charla porque ya hemos dicho que es formas de atacar el bloqueo directo, pero ya se ha generado, por decirlo así, la acción de un cambio defensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando en contraataque y se produce una situación de mismatch defensivo. Y aquí se lee y el mecanismo es, en el caso del equipo de Sito, es igual de claro. Fijaos cómo él para el balón, busca este pase de retorno, manda al compañero liberar la esquina y genera la ventaja para él. Otra situación que se produce interesante, fuera de lo que os he comentado, es una vez ya he jugado este cambio defensivo, busco a un tercero. Bien, en este caso no vamos a buscar esta idea de que el grande pueda jugar una ayuda defensiva y liberar un tiro, sino que vamos a utilizar otra idea diferente, que es inhabilitar al grande porque lo tenemos abierto, con lo cual vamos a generar un 1 contra 1, pero sin la ayuda de un jugador acostumbrado a realizar este tipo de ayudas. Con lo cual, al final, la ayuda defensiva la acaba realizando un pequeño, no está acostumbrado en este espacio a realizar este tipo de ayudas y, por tanto, deja una situación clara de continuidad con el grande. Castigar el flat. Pasamos por otro tipo de defensa. Seguimos con la misma idea, es decir, la defensa se permite que salga, es decir, se va a defender en flat, una defensa hundida, y formas diferentes que tenéis aquí para poder castigarla entre muchísimas otras, no digo que estas sean las únicas. Una idea es intentar ensanchar los espacios, es decir, generar incomodidad al grande que quiere defender hundido, es decir, quiere defender en un espacio que para él es confortable, en donde se encuentra cómodo porque el tipo de desplazamiento es un desplazamiento corto, en donde él se siente seguro, y lo que hacemos es subir la altura del bloqueo para sacarlo de ese espacio. La vemos de nuevo y vemos otro corte que se ve un poquito más claro. ¿Cuál es la idea? Fijaos,
En este caso la interior, a Julia, como cambia el ritmo, jugar un bloqueo y a partir de aquí genera mucho espacio para defender esa situación de flat. A pesar de que la interior en este caso, bueno, había hecho un buen desplazamiento defensivo. Recursos técnico-tácticos que me parecen interesantes también por mencionarlos durante la charla del jugador de balón. Bueno, si yo quiero jugar con esta misma idea que hemos dicho, me parece interesante el poder jugar a nivel técnico-táctico con un concepto que es cebar con el bote. Cebar con el bote significa hacer lo que acabamos de ver en los cortes anteriores, pero a partir de un recurso técnico, es decir, boto yéndome hacia atrás, aumento el espacio de defensa del bloqueo y puedo atacar al grande. Otra idea diferente, por ejemplo, es jugar una situación de orientación de bloqueo diferente, es decir, una situación de bloqueo plano, y además jugar una situación de snake para obtener la línea S75 como referencia. De esta forma también ante defensas que juegan un stand largo, ¿no? O una situación incluso de posible next, lo que hacemos es inhabilitar esta opción defensiva. Es decir, el grande va a estar hundido, pero nosotros vamos a recuperar, gracias al bloqueo plano, la línea S75. Siguiente acción con Diamantidis. Ralentiza para que caiga el grande y a partir de aquí juega el snake y consigue la referencia de la línea. Una opción diferente es jugar un bloqueo indirecto al tirador. Es decir, aprovechar la situación de defensa hundida del grande, lo vemos en el gráfico, la defensa hundida del grande, ¿vale? Para crear un 2 contra 1 de ventaja en el bloqueo indirecto posterior. Por lo tanto, el primer bloqueo directo es un falso bloqueo y lo que buscamos, el auténtico foco, que es este 2 contra 1 en el bloqueo indirecto. Otra situación, la misma idea, pero reforzada a nivel estratégico, con un bloqueo ciego. ¿Qué buscamos aquí? Realmente no, lo que nos interesa no es sacar una ventaja del bloqueo ciego en sí, sino que este jugador responda al bloqueo ciego con un fallo defensivo, ya sea porque para pies e intenta ayudar, ya sea porque comunica el cambio y lo comunica tarde, y entonces este bloqueo indirecto, que ya de por sí teníamos una ventaja, puesto que este jugador está defendiendo, en este caso, un flat, la vemos aumentada esta ventaja con la situación generada aquí. Fijaos cómo sale totalmente el tirador libre. Misma idea. Y la última. Bien, ahora sobre la misma idea estamos castigando el flat. Dos criterios sobre esta posibilidad de castigar el flat a partir de si hacemos el bloqueo directo de forma efectiva, es decir, si realmente realizamos el bloqueo, o si jugamos un slip del pick, es decir, si no jugamos el bloqueo y directamente hacemos una segunda acción, ¿no? Bien, vuelvo a decir, no me detengo mucho aquí porque voy a ir comentándolas, pero siempre podréis ir para atrás, pausar el vídeo y verlo. Empezamos con la primera, que es que el bloqueo directo se hace efectivo. Entonces vamos a jugar tres situaciones a nivel táctico. Primero, por parte del bloqueador, vamos a mantener ese bloqueo para dar un segundo de tiempo al pequeño a poder hacer la acción y ganar la acción de salida. Segundo, por parte del pequeño va a hacer una acción técnico-táctica, le llamamos remolcar, que es impedir que la defensa gane su hombro interior, es decir, dejarlo totalmente a la espalda. A partir de aquí, vamos a hacer una pausa para dar tiempo a que el grande pueda sellar a su propio hombre y generar una situación de aclarado para el jugador de balón. Pausamos y aquí tenemos el aclarado. Fijaos,
lo que decimos, evitar con el remolcar, ganando este espacio, ganando la línea de aro, evitamos la defensa del hombro interior y por tanto dejamos detrás al defensor del jugador de balón. Eso genera una situación de aclarado una vez el grande haya hecho el seal contra su propia marca, fijaos. Una vez más. Bien, una acción o un concepto que me parece también, a mi modo de ver, muy potente o muy interesante para poder comentároslo, es la idea esta de que el jugador de balón pueda forzar el punto de cambio retrasado. ¿Qué quiere decir el punto de cambio retrasado? Bien, cuando estamos jugando contra una defensa en flat, hay un momento en el que se produce o que se puede producir un fallo de comunicación porque hay un momento siempre cuando tú profundizas con el bote en el que la responsabilidad de coger al jugador de balón se diluye. Es decir, no queda muy claro si es del grande o del pequeño. Por lo tanto, aquí vemos una acción de Diamantidis en lo que va a hacer, aparte del remolcar y de que caiga el grande para generar una situación de 2 contra 1, lo que veremos es, fijaos, pum, con la acción técnica del punch drag, ¿sí?, de este pie avanzado, generas una situación de descomunicación defensiva, haciendo que el pequeño vaya por el grande porque se cree que ya va a atacar Diamantidis, pero realmente Diamantidis lo que hace es recuperar su posición para un tiro corto. Aquí lo mismo con una acción para resolver de forma distinta, es decir, fuerzo a que salga el grande y solo tengo que colgar un balón para la caída del pequeño. Para la caída, perdón, del interior. ¿De acuerdo? Esto es posible por lo que hemos dicho antes, porque hay una acción técnico-táctica del pequeño de remolcar y, por tanto, de facilitar en tiempos la caída del grande. Bien, otra acción que me parece interesante es forzar el cambio defensivo, es decir, estamos atacando contra la defensa en flat, pero lo que buscamos es intentar generar, con esa profundización profunda que veíamos antes, que se produzca de facto el switch. Es decir, estamos ante una defensa en flat, pero vamos a provocar un cambio defensivo. Y a partir de aquí vamos a buscar como idea, como automatismo de continuidad, una situación de boomerang pass buscando el relocate del pequeño. Fijaos, no hay reacción defensiva. Una vez más, penetro y en este caso busco la esquina en lado débil a partir de un pase. Se puede hacer directamente con el relocate o con una segunda penetración como aquí os ponía. La segunda penetración hace todavía mucho más evidente la ayuda del grande que hemos provocado en el cambio y, por tanto, que el pequeño tenga todavía un segundo más para armar ese brazo. Vale, este es el segundo criterio que os ponía, ¿no? como a la hora de desglosar la charla, que contra el flat, que sería, por ejemplo, hacer directamente un fake en el bloqueo y buscar directamente sellar. Decimos un fake porque en este caso, y me parece importante señalarlo, tienes que marcar el bloqueo. No lo vas a hacer efectivo como hemos visto en los casos anteriores, pero sí lo tienes que marcar. ¿Por qué lo quieres marcar? Porque lo que quieres es que haya un cambio en los pies del jugador defensor del balón. Es decir, el defensor del balón deja de defender la línea de aro para llevarlo al espacio donde cree que va a tener la ayuda del grande. La ayuda del grande no se puede producir por el autobloqueo de nuestro interior. Lo que hablamos, ¿no? Y en este caso lo veréis, ¿no? Cuando se va acercando, y por eso os lo pongo así, es decir, la comunicación defensiva juega en este caso a favor del ataque, ¿no? Porque este defensor acaba cambiando los pies
cuando le avisan en este caso, de que tiene que orientar a un lado porque el grande va a intentar cubrirle. En este caso, según una acción distinta, que es la de atacar un espacio para recuperar la línea de aro. Aquí la vemos más clara. ¿Qué quiero decir atacar un espacio? Yo voy a generar mi 1 contra 1 en este espacio de aquí y lo que hago es aprovechar no solo el cambio de desplazamiento de pies, sino acentuarlo con un bote atacando un espacio para recuperar lo que es la línea de aro. La misma idea. Bien, un concepto diferente es trabajar segundas acciones. Es decir, muchas veces cuando jugamos una situación de bloqueo directo contra una defensa en flat y jugamos no situaciones de caída del rol del grande, sino recepciones en espacios intermedios, si este grande no es amenaza de tiro en estas posiciones de 5 metros, 5 metros y medio, se produce una ventaja a nivel defensivo, ¿no? Bueno, trabajar para encadenar segundas acciones a partir de una defensa del flat me parece una idea interesante. Sobre todo contra equipos, por ejemplo, que intentan defender con esta idea de, que por ejemplo se utilizan algunos equipos en la NBA, ¿no? Que es la de mostrarse 5 defensores, pero realmente defender el bloqueo directo entre 2. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto varias situaciones, pues recursos de handoff dinámico o de handoff estáticos o incluso segundas acciones que veremos como, por ejemplo, un flare, ¿no? Bien, veis esta situación, ¿no? Que ofrece pues, un rango de tiro a lo mejor para un jugador que no tiene mucha efectividad en estos espacios, lo que sí que hace o lo que sí que genera la acción de bloqueo directo contra el flat es que la gente colapse. Si colapsa, no está preparada para defender la segunda acción. Por lo tanto, poder atacar a partir de mecanismos, automatismos en segundas acciones de juego me parece una idea que se puede potenciar contra, sobre todo, equipos que quieren defender en 2x2 la acción de bloqueo directo. Mano a mano dinámico, en este caso un mano a mano estático, en el que es el exterior que viene hacia balón. Mano a mano dinámico, lo mismo. Y una situación diferente, aprovechando el flat, es decir, que no va a haber ayuda del interior, pero a partir de bloqueo directo, es decir, con este jugador tocado y teniendo que venir para recuperar marca, jugar un flat. Bueno, dos ejemplos o varios ejemplos de estas situaciones de trabajar a partir de segundas opciones que bueno, pues intentaba mostrar. Otra idea que me parece que es que, bueno, quería transmitiros es, teniendo en cuenta los dos criterios que vamos a estar definiendo durante la charla, que es el castigar y el evitar, bueno, reflexionar sobre si una elección táctica siempre es igualmente adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la acción táctica de este equipo, en este caso, es jugar un bloqueo indirecto en lado contrario mientras se está produciendo el bloqueo directo aquí. Pero esto es ante una defensa en flat muy hundida. Si este bloqueo lo hiciera esta jugadora, a mi modo de ver, sería un recurso ofensivo mucho más efectivo. En este caso, da la sensación de que el set se juega sí o sí, independientemente de la tipología defensiva del bloqueo directo. Entonces, yo creo que si se genera ventaja en este bloqueo indirecto, no es por este tipo de recurso, sino porque se está defendiendo mal, que es algo diferente. Es decir, en este caso, una defensa en flat no me puede anticipar a nivel estratégico que aquí yo vaya a sacar ventaja. ¿Por qué? En este caso,
si la defensa es en flat, esta jugadora puede defender tranquilamente si creemos que aquí hay el peligro con un step out, este bloqueo indirecto, es decir, nada se lo impide. Si no lo haces porque, bueno, porque defensivamente a lo mejor es un error, ¿no? O simplemente porque quieren conceder el tiro, pero no porque este bloqueo directo haya provocado nada, porque la defensa está muy hundida, no es necesario ayudar. Con esto quiero transmitiros que la elección de estos recursos a nivel de castigar o evitar se hace en función de una posibilidad o no a nivel ofensivo de ventaja que no siempre se va a producir. Como por ejemplo en este caso. Bien, pasamos a otro tipo de defensa, next, y aquí quería no marcaros pues todas las formas que tenemos, como pues jugar, yo qué sé, un bloqueo indirecto en lado débil, jugar un back screen en lado débil, liberar directamente la esquina en lado débil para dificultar la acción del next y poder ganar con su par, pues yo qué sé, un tiro ocupando esa esquina, sino dos ideas muy generales, pero que también me parece interesante poder mostraros. Una situación es cuando jugamos contra una defensa sin ocupar esta esquina, es decir, cuando estamos trabajando contra tres defensores en lado débil, ¿no? Realmente es lo que siempre hablamos, da igual porque no se trata de valorarlo en vídeo, aquí todos somos buenos, ¿no? Y ni siquiera quiere decir que yo pueda tener la razón, ¿no? Pero si vamos a defender en Next esta acción, ¿no? Posiblemente no es necesario que este jugador acentúe tanto el lado de ayuda, ¿no? Ahora hablo a nivel defensivo. Pero lo que sí que está claro es que si queremos castigar este next, a mi modo de ver, y estamos en el lado de 3, hemos de intentar generar algo parecido a lo que se hace aquí. Es decir, generar una situación de back screen que genere una ventaja para estos dos jugadores. Y la siguiente acción es jugar la situación de bloqueo directo, pero, lo veremos, lo pararé, contra el lado de 2, es decir, con esquina ocupada. Lo que os decía, hay mil formas, podríamos jugar un bloqueo indirecto, podríamos intentar liberar directamente la esquina y que este jugador pudiera tener la situación de espacio liberado cuando saltara el next. Aquí una idea que hizo el Madrid, yo no la he visto muchas veces, pero y no sé si es iniciativa o está trabajado así, no lo sé, yo creo que es lo de menos, pero sí que nos ofrece una variante que me parece interesante y que yo no he visto en muchas ocasiones, y es jugar contra el next, pero para el jugador de balón. Al fin y al cabo, no siempre, pero muchas veces si estamos jugando esta acción de bloqueo directo es porque queremos facilitar algún tipo de ventaja al jugador de balón. Ya digo, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero muchas veces sí lo es. Con el next lo que hacen es que ese balón lo tengas que soltar, ¿no? Si no juegas algo parecido a lo que juega aquí el Madrid. Es decir, tienes que liberar la esquina, pero en vez de hacer grande el campo Rudy, en este caso no elige ser el protagonista, es decir, aprovechar que el next salta para él quedarse solo, sino generar un bloqueo directo para Sergi. Vale, pasamos a la segunda parte de la charla, que prometo va a ser más corta, y en este caso son recursos ofensivos para evitar. Cuando hablamos de evitar, recuerdo que el criterio era que la defensa en este caso vamos a intentar que no se produzca, es decir, que si quiere jugar agresivo, nosotros tengamos mecanismos a nivel estratégico para poder evitarlo. En este caso, varias situaciones para poder evitar la defensa subida. Vuelvo a decir, no me detengo y las comentamos viendo los vídeos. Bloqueo indirecto previo entre dos interiores. Vuelvo a mostraros un gráfico que habíamos utilizado y a partir de ese zipper, pues bueno, creé una situación de juego, es lo de menos. Era para intentar que fuera más fácil seguir lo que queríamos hacer a través de los gráficos, y a partir de aquí, de este bloqueo interior, lo que queremos es que la defensa no pueda hacer una defensa, por ejemplo, agresiva, si nosotros a nivel de scout creemos que esa es una opción, ¿no? Es decir, yo juego contra Valencia, la filosofía de juego de Valencia
o parte de ese juego, de juego se basa, como en otros equipos, en ser muy agresivos y tener la iniciativa a nivel defensivo, yo intento que en este caso, con una estrategia de evitar, intento que no se produzca. Entonces, me parece interesante también a la hora de trabajar con los equipos y desarrollar esta idea, que evidentemente si yo estoy evitando esa defensa, lo que tengo que estar preparado luego es para generar automatismos contra una defensa diferente, es decir, estar preparado para jugar en este caso contra una defensa en flat. Bloqueo entre interiores para provocar que haya un retraso en la marca de Tomic y poder atacar contra una defensa hundida en vez de contra una defensa agresiva. Vuelvo a decir, es lo mismo si en este caso Tomic iba a defender así o no. Vuelvo a decir, utilizo los cortes que hay en la red para intentar transmitiros mi idea, no para cuestionar o para decir la voluntad defensiva de un equipo en sí. En este caso lo mismo, estamos buscando una situación de bloqueo interior para que este jugador vaya con retraso, pero no solo eso, sino que además liberamos este espacio creando una situación de ventaja en el short roll. Otra idea es buscar un bloqueo indirecto previo, pero en este caso del exterior al interior. Con lo cual estoy provocando que esa defensa no pueda ser agresiva y preparándome para jugar con una defensa hundida. Lo vemos en cámara lenta. Bloqueo del pequeño del exterior que luego libera esquina contraria. Y ya estoy atacando contra una defensa en flat en este caso. Lo mismo aquí. Y seguimos. En este caso una acción distinta, no es un bloqueo indirecto, pero la intención es la misma. Es decir, es jugar una acción de rizo, de cool del exterior, para provocar un paso defensivo del grande en defensa, cubriendo la espalda del pequeño. Y por tanto, que luego vaya el grande con retraso a la hora de subir y defender el bloqueo directo. Se juega el cool y ahora, como veis, forzamos al interior a hacer una defensa mucho más conservadora. Otra idea diferente, sería jugar un foco, un falso foco, que es jugar un bloqueo directo previo, ¿vale? Justo anterior al bloqueo directo que queremos que sea el importante dentro de la acción ofensiva. Pongo solo una acción porque creo que es que es un recurso que seguro que hemos visto muchísimas veces, pero me gustaría, cuando tenía la idea de que era interesante que mostrarlo. Como veis, ¿qué hacemos? Bueno, jugamos una acción de bloqueo directo previa con un slip muy rápido, con un deshacer muy rápido, para provocar una finta defensiva o una ayuda defensiva del segundo grande. Buscamos en tiempo la inversión para que este segundo ya no pueda subir y hacer una defensa agresiva. Fijaos. Salida, bloquea, y veis que Alex aquí no tiene intención realmente de jugar el bloqueo, sino de buscar la inversión. Y a partir de aquí jugar con otro tipo de defensa. Otra forma para intentar evitar una situación agresiva, ¿no? Una defensa subida que hemos definido del bloqueo directo, es jugar situaciones de mano a mano, ya sea dinámico o estático. La defensa, en este caso, evidentemente no puede anticipar una defensa agresiva del mano a mano, porque es la jugadora interior la que tiene balón. Tenemos un ejemplo aquí en el que Julia no puede anticipar, no puede salir agresiva al balón, lo cual obliga a condensar la zona a las demás y, por tanto, ofrecer una línea de tiro con pies parados a un tercero. Situaciones importantes, pues buscar lo mismo mano a mano dinámico y con un relocate, pero en este caso el relocate lo hace el bloqueador, ¿no? Hace poco oía una charla en la que Alex Terés hacía énfasis, ¿no? de este tipo de recursos jugado de una forma muy rápida, en el que el bloqueador en el camino reorienta el bloqueo
pero si os fijáis ya tanto el exterior va con retraso, la defensa del hombre balón, como el interior que tiene que estar hundido. Un mano a mano, en este caso estático, con la misma idea, evitar la defensa subida y tener la ventaja a la hora de atacar a la grande. Bien, y igual que cuando estuvimos hablando del jugador de balón ante una defensa en flat y comentamos alguno de esos recursos, también en este caso, pues nada, comentaros un recurso fácil que tiene el bloqueador a nivel de táctica individual, que es el contacto previo al defensor para generar una distancia en relación al bloqueo, ¿no? Ahí vemos cómo lo que hace es hundir a la defensa, generando mayor distancia a lo que será la altura del bloqueo y utilizar un cambio de ritmo para evitar esa defensa subida. Bien, y por último plantearos una reflexión que bueno, estos días comentaba con algunos compañeros, ¿no? Ante la posibilidad de si es posible evitar una defensa en flat, ¿no? Entendiendo que una defensa en sí conservadora es muy difícil forzarla para que, por ejemplo, sea más subida o no esté hundida, ¿no? Y en este sentido, yo creo que, bueno, que tendríamos que comprender, ¿no? que una defensa sea, da igual, show, push, cambio, o en este caso flat, se basa en dos ejes, el vertical y el horizontal. Es decir, en el eje vertical yo no puedo hacer que una defensa hundida seguramente se convierta en una defensa subida, pero sí que puedo hacer que no ocupe el espacio en el eje horizontal necesario para que sea una defensa en flat. Es decir, una defensa en flat no se caracteriza simplemente por el hecho de estar hundida, sino que tiene que estar hundida y además estar en la línea de balón. En ese sentido, os marco pues dos criterios. Uno es el bloqueo previo entre interiores, que va a facilitar un ángulo de un segundo bloqueo para generar un canal de entrada al jugador de balón. Y un segundo criterio que es bueno, utilizar una posición de inicio de este autobloqueo a partir de la línea de fondo. Lo vemos que se ve mucho más fácil comentándolo en el corte. Bien, lo que hablamos, un bloqueo entre interiores. ¿Por qué? Porque generalmente esto se convierte en un cambio defensivo para que este jugador esté preparado para poder defender la línea de aro. Sin embargo, este bloqueo previo lo que hace es facilitar un ángulo para este autobloqueo posterior. Lo vemos en la acción. Y por tanto, un canal de entrada de 1 contra 1 el jugador de balón. Una segunda toma, con la misma idea, bloqueo. Fijaos, este jugador está preparado a recoger la subida de este hombre para ponerse en esa línea de balón. Y este jugador cree que la ayuda le va a venir del grande. Sin embargo, el autobloqueo lo impide. Y la segunda idea que quería compartir con vosotros, ¿no? es este bloqueo, este autobloqueo, pero en vez de venir desde arriba, como lo hemos ido viendo, desde la línea de fondo. ¿Qué ventaja facilita esta subida desde la línea de fondo para el autobloqueo? Bueno, pues que evita que este jugador anticipe y pueda pasar por debajo, ¿no? Es decir, cuando venimos a autobloquearnos de arriba abajo, si este jugador está listo, puede intentar evitar el autobloqueo y movilizarse, ¿no? Aquí, en este caso, lo que hacemos es impedírselo viniendo desde la línea de fondo. Una segunda toma en esta, bueno, falta sincronía entre el jugador del balón porque tiene que romper antes para no mantener demasiado este autobloqueo y que se convierta en una falta de ataque, o si no quieres que haya falta de ataque, permitir que pase, que es lo que pasa en la imagen, pero el concepto yo creo que se ve claro. Muy bien, y con esto, bueno, hemos acabado la charla. Espero que haya habido por lo menos algunos puntos que os haya resultado interesantes. Y bueno, y comentaros que me tenéis aquí para, bueno,
pues para hablar con vosotros, establecer una conversación y comentar cualquier duda o comentario que queráis hacer.